99, luego de todos estos problemitas de luz que a todos nos está pasando y justamente nos está pasando la factura, porque efectivamente nos descoordinamos. Cuéntanos un poquito tu análisis específicamente sobre la consulta y el referéndum popular que este domingo se va a dar en el Ecuador. Esto, realmente, las preguntas van a hacer un cambio real en el Ecuador. Buenos días, Jaime, Mauricio, Eduardo, Ramiro, todos. Sí, es entendible el tema del cambio de luz. Nos está pasando factura, creo que a todos, así que no, plena disposición disponibilidad para ayudarles en este sentido. A ver, la consulta popular en este momento creo que va teniendo un matiz absolutamente diferente, ¿no? Justo estaba por poner algo en las redes sociales. Es que la desnaturalización de los mecanismos de democracia directa como las consultas populares como herramientas de gobernabilidad o en su defecto como herramientas de aceptación para tener una campaña prolongada de un presidente candidato, cada vez están teniendo más efectos negativos. Esta consulta popular nace estrictamente desde el ámbito político, no es una consulta popular técnica y lo hemos dicho, salvo un par de preguntas, ¿no? Salvo un par de preguntas, es estrictamente política y cada vez se le está viendo así. La narrativa que se está en este momento tratando de homogeneizar desde el gobierno sobre la base de la polarización de estás o no estás con el Ecuador en el tema de seguridad, cada vez se va distorsionando de una manera más fuerte. Y ese es el problema de condicionar una consulta popular a un mandatario. Tenemos bueno, tres eventos especiales en las últimas horas y en los últimos días del presidente Noboa. El impasse internacional México-Ecuador. Segundo lugar, el tema de los cortes de luz y el posible sabotaje, que creo que es una de las narrativas más exacerbadas y diacrónicas que hemos tenido en el último tiempo, y ahora bien, ya los insultos indirectos a determinados sectores sociales. Esto es claramente una maniobra, no digo de desesperación, sino de tratar de generar puntos hacia la consulta. Entonces, creo que ese es el entorno que estamos viviendo y la consulta empieza a tener ya variantes de acuerdo a cada una de las provincias, de cada una de las preguntas. Ahora bien, la consulta que tú me haces, ¿va a cambiar o no va a cambiar la situación de seguridad? Muy difícil de manera inmediata. Hay que separar los tres tipos de preguntas que en este momento tenemos en la consulta popular. La pregunta número uno, y que también bastante raro, que en la consulta popular la pregunta A, esta pregunta que no deviene de la propuesta de Daniel Noboa, sino que viene de un trabajo legislativo que es la colaboración Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sobre esquemas colaborativos, cooperativos, sin la necesidad de estado de excepción, es la que da la pantalla y el arrastre electoral para las demás preguntas. ¿Esta pregunta va a cambiar la seguridad de manera directa? No, es la que va a intervenir en materia de seguridad de manera directa porque una vez aprobado y con resultados oficiales, se tiene que cambiar de manera inmediata la Constitución porque recordemos que esto es un trabajo legislativo que es la consulta de salida ya para implementar. Entonces, esta es la única pregunta, Jaime, que va a tener efectos inmediatos y directos conjuntamente con la otra pregunta, que es que las Fuerzas Armadas puedan estar en la periferia de los CPLs nacionales, ¿sí? Las dos únicas preguntas que van a tener efectos directos. Las demás preguntas, por ejemplo, en materia de seguridad, las que pretenden reformas al Código Orgánico Integral Penal, no van a tener efectos directos. Recordemos que el presidente tendrá 2 meses para presentar el proyecto de ley y un debate ordinario, perdón, presentará el proyecto de ley de manera inmediata y la Asamblea tendrá 60 días para aprobarlo o improbarlo, ¿sí? Entonces, nuevamente son preguntas condicionadas y que la Asamblea puede meter otros temas. Sin embargo, las reformas al COIP, igual, una condicionante de 60 días, ¿sí? Pero el problema está en que entonces hay algunas preguntas, te voy a dar otro ejemplo, el tema del trabajo por horas, que también viene en el mismo sistema, es decir, tienen que ir al legislativo para que se acojan o no se acojan. Si no se acogen, ¿están violando pues lo que dice el pueblo o no? Digamos que sí. Absolutamente. No, ¿Cuál no, es la absolutamente. sanción? Sí, lo que pasa es que, Jaime, aquí hay que dividir, como te decía, en las dos preguntas que tienen carácter inmediato, las dos de seguridad, la que tienen que ver con Fuerzas Armadas y Policía, ¿sí? Las preguntas de consulta abierta que pretenden reformas del COIP y otros cuerpos normativos, como por ejemplo el tema de la ley de extinción de dominio, se demorarán 60 días en tramitarlas. Pero las refrendatorias, las que tienen que ver con judicaturas especiales constitucionales, arbitraje internacional, el tema el cambio de régimen laboral
y finalmente el tema de la extradición, esas entran a un proceso de enmienda constitucional. Es decir, estas van a la Asamblea para que la Asamblea genere una comisión especializada de enmiendas constitucionales y empiecen a trabajar en las mismas. Ojo, ¿sí? Entonces, si bien se genera una obligatoriedad de la actividad legislativa, solo dos preguntas te van a generar efectos inmediatos, nada más que eso, ¿no? Eso hay que Y la otra tenerlo muy es, presente. correcto, Y pues la la otra Asamblea sería, no puede no tratar estas. La Asamblea, ojo, en el tema de las cuatro preguntas que pretenden enmiendas constitucionales, no puede no tratarlas y además lo que tiene que hacer es el cambio directo del texto aprobado con el respectivo anexo. Las otras, que sí producen actividad legislativa, tampoco la Asamblea puede hacerse la de los ojos ciegos, tiene 60 días para tratar estos temas, so pena de responsabilidad política, es decir, juicio político de los asambleístas por incumplimiento de consulta popular. perfecto. Le voy a dar paso ahora sí a Mauricio Salen con más preguntas para ti. Adelante, Mauricio, te escuchamos. Esteban, un gusto poder conversar contigo esta mañana. Y créeme que tenía preparado un par de consultas que han sido perfectamente absueltas en tu intervención y voy a aprovechar que es para aterrizarlas un poquito. Queda claro que el 22 de abril la gente no debe de esperar que las cosas cambien por votar sí o no. Eso está clarísimo. Hay un proceso que hay que seguir y de allí una de las dos preguntas que voy a hacerlas en una sola es, ¿podemos esperar que la Asamblea, tal cual como el pueblo aprueba en los anexos, trate o nos dé otra sorpresa de incorporar cosas que no están en su potestad, como pasó ya con la ley de impuestos, que la Constitución dice claramente que el que tiene la iniciativa tributaria es el presidente de la República? Sin embargo, de esa ley tributaria salieron la ensalada con las frutas y con la pizza mezcladas en una sola, producto de todas las incorporaciones que se hicieron. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que eso sea eh, aportado por algunos ilustrados en función de la aprobación que se dé? Y la otra es que tenemos eh, referéndum y consulta. Eso para que la gente un poco lo entienda. Hablamos de consulta popular, pero hay dos secciones en esa consulta en cuanto a qué significa lo uno y qué significa lo otro, para efectos de poder entenderlo un poco mejor. Muy bien, partamos desde la segunda pregunta. De hecho, Mauricio, hay tres secciones en la consulta, ¿sí? Tenemos las preguntas, la pregunta A, que es esta pregunta que es la consulta de salida de una reforma parcial a un cambio constitucional tramitado en la Asamblea, que es el tema cooperativo entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta reforma parcial ya fue tratada en la Asamblea, ya tiene la aprobación de la Asamblea y tiene la consulta de salida y aprobación, ¿sí? Esta es la única que te va a generar tal vez efectos inmediatos después de la codificación. Después de esa, tenemos cuatro preguntas de referéndum. ¿Cuáles son las preguntas de referéndum? Las que ya me había referido. Judicaturas especializadas constitucionales, ¿sí? Extradición, arbitraje internacional y régimen laboral. Estas preguntas de referéndum tienen anexos específicos y especializados de reformas constitucionales. Cada pregunta te está diciendo, refórmese la Constitución en este artículo y además refórmese las leyes correspondientes para lograr las modificaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con estas preguntas? Que una vez aprobadas van a esta comisión especializada en la Asamblea y tienen que tratarse de manera inmediata las reformas constitucionales y las reformas a las otras leyes que se afectan. ¿Cuál es la diferencia con la consulta popular abierta o plebiscito? Es que yo estoy votando por un texto específico de cambio, ¿sí? Las otras seis preguntas, ¿sí? Las otras seis preguntas son de consulta popular abierta o preguntas plebiscitarias. ¿Qué significa esto, Mauricio? Que son preguntas programáticas, son preguntas generales, son preguntas sobre asuntos de interés público. Tienen su anexo, ¿sí? Cuatro de ellas tienen sus anexos respectivos, que son las reformas del Código Orgánico Integral Penal y la reforma a la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué es lo que va a suceder y cuáles son los anexos propuestos por Daniel Noboa? Que se enviará inmediatamente un proyecto de reforma a estos cuerpos normativos y que la Asamblea deberá tratarlas en un plazo máximo de 60 días con un trámite ordinario, es decir, efectos los vamos a ver luego y además estas preguntas están condicionadas al anexo que presenta el presidente Noboa. Ojo, ¿no? Al anexo que el presidente. Ahora, tu pregunta es, y contesto con esto la segunda,
¿Qué pasa si en un desvelo la Asamblea quiere introducir temas que no son tratados dentro del pronunciamiento popular de la consulta, como por ejemplo lo que pasó con el recurso extraordinario de revisión en las reformas al COIP? Tiene que haber un control legislativo exhaustivo en en las comisiones específicas y luego en el pleno de la Asamblea para decir, los ecuatorianos no votaron sobre esto. El proyecto de ley es sobre esto, ¿sí? A pesar de ser un trámite ordinario, Mauricio, no se pueden incluir otros temas, porque nuevamente el Ecuador se ha pronunciado o se pronunciará sobre temas específicos en el caso de ser aprobada la consulta. Creo que con eso doy contestación a tus dos preguntas, Mauricio. Clarísimo, Esteban. Muchísimas gracias Con por todo gusto siempre. aportar siempre al país en cuanto a los criterios constitucionales y damos paso a los cortes para venir con nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, saludos a todos.